En esta presentación revisaremos brevemente qué tipos de fuentes de información existen. Las fuentes de información primaria son los materiales o personas sobre los que estamos investigando. Por ejemplo, si nuestra pregunta de investigación versa sobre los factores que inciden en la calidad educativa en las escuelas de educación básica, nuestras fuentes de información primaria son múltiples, ya que el concepto de calidad educativa no solo se refiere a los resultados educativos que logran los niños, sino también al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la calidad de la infraestructura educativa, a las reglas del sistema educativo y al contexto familiar y social en el que se desarrollan los niños y las niñas. Así, nuestras fuentes de información pueden ser los maestros, padres de familia, alumnos, directores, supervisores, asesores, funcionarios públicos, registros administrativos y las observaciones que hagamos en las escuelas. Las fuentes de información secundaria son los reportes de investigación, artículos o libros que se basan en fuentes de información primaria. Si seguimos con nuestro ejemplo anterior sobre los factores que inciden en la calidad educativa en las escuelas de educación básica, un ejemplo de fuente de información secundaria sería el artículo de Silvia Schmelkes, La desigualdad en la calidad de la educación primaria en México, publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, la cual es una revista especializada y arbitrada que se publica periódicamente. Las fuentes de información terciaria son libros o artículos que se basan en fuentes secundarias. Este tipo de fuentes generalmente sintetizan y explican la investigación en un campo. Como un ejemplo de fuente de información terciaria para nuestro tema de investigación, podríamos mencionar el Diccionario de las Ciencias de la Educación, publicado por Santillana, el cual lo podríamos utilizar para obtener las definiciones de educación, calidad educativa, etc. Como podemos notar, el tipo de fuente de información no es una característica intrínseca de la persona o el material en sí mismo. Su tipificación depende de nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, en muchas investigaciones, los artículos periodísticos serían fuentes de información terciaria. Sin embargo, si nuestra pregunta de investigación se relacionara con identificar si existen diferencias ideológicas entre dos o más periódicos al reportar los eventos relacionados con movilizaciones sociales, esto haría de los artículos periodísticos nuestra fuente de información primaria. También vale la pena resaltar que en la investigación académica prácticamente solo se consideran como válidas las fuentes de información primaria o secundaria, mas no las terciarias, ya que estas últimas, generalmente, carecen del rigor académico necesario.